Desde el primer día en que Rafael me presentó a su madre, Miranda Albuquerque, sentí el peso de su mirada sobre mí. No era algo que ella decía, sino cómo me miraba, como si yo fuera un error que necesitaba ser corregido. Aún así, por amor a él, siempre intenté encajar en ese mundo que claramente no me quería. Cada sonrisa que le ofrecía a Miranda era recibida con frialdad. Cada intento de acercamiento, ignorado. Para ella, yo no era más que una intrusa. Por eso, la invitación llegó como un choque. Un mensaje corto, formal, pero inesperado. Clara, me gustaría que vinieras a almorzar aquí en la propiedad. Quiero conversar y mejorar las cosas entre nosotras. Me quedé mirando esas palabras en el celular, tratando de entender lo que significaban. Rafael pensó que era una buena señal. Está intentando amor. Tal vez sea el comienzo de algo bueno, dijo, con ese optimismo que a veces rozaba la ingenuidad. Contra mi intuición, acepté. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? La tarde del almuerzo, elegí un vestido sencillo pero elegante, uno que Miranda no pudiera criticar. Al llegar a la propiedad, fui recibida por ella y sus amigas, un grupo de mujeres que exudaban sofisticación, pero cuyas sonrisas llevaban un toque de desprecio. Miranda parecía especialmente cordial, algo que me puso incómoda. Me condujo a la terraza, donde una mesa impecablemente dispuesta nos esperaba, rodeada de flores vibrantes. El escenario perfecto para encubrir intenciones sombrías. Clara, querida, siéntate aquí a mi lado, dijo, golpeando suavemente la silla a su lado. Su voz era dulce, casi melosa, pero yo sabía que ahí había veneno. Durante el almuerzo, lanzó cumplidos sobre mi apariencia, mis logros como profesora, incluso sobre mi esfuerzo por intentar encajar en la familia. Fue un juego tan bien calculado que empecé a preguntarme si había juzgado mal a Miranda. ¿Ves, Rafael tenía razón? Entonces, la conversación cambió. Sabes, Clara, la vida es una cuestión de merecimientos. Y no siempre lo que queremos es lo que merecemos, dijo Miranda, con sus ojos fijos en los míos. Las otras mujeres rieron suavemente, como si compartieran un secreto. La tensión en el aire se hizo palpable, pero antes de que pudiera responder, Miranda sugirió un paseo por el jardín. Vamos a caminar un poco. Hay algo que quiero mostrarte, dijo, levantándose con gracia. Mientras recorríamos el jardín, una extraña sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. El sonido de las risas de las mujeres detrás de mí parecía burlón. Cuando llegamos a un sendero estrecho, Miranda se detuvo. Allí, mira esa vista, dijo, señalando un punto en el borde de un barranco. Dudé, pero ella insistió. No te preocupes, es seguro. Di algunos pasos hacia el borde cuando sentí algo frío e implacable en sus palabras. Nunca ha sido suficiente para mi hijo. Antes de que pudiera girarme completamente, sentí sus manos en mi espalda. Un empujón. Todo ocurrió tan rápido. Mi cuerpo perdió el equilibrio, y por un momento, el mundo pareció suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo último que escuché antes de caer fue su voz. Ahora es hora de aprender la lección de la forma más dura. Desaparece de una vez por todas. Mi grito resonó en el vacío mientras el suelo se acercaba rápidamente. El dolor al golpear el barranco fue abrumador, pero el verdadero terror llegó cuando comprendí dónde estaba. A pocos metros de mí, un río. Dentro de él, cocodrilos me observaban, sus ojos brillando en el agua turbia. Pero por alguna razón, no se movieron. Simplemente se quedaron allí, inmóviles, mientras el mundo a mi alrededor giraba en caos. Allí, en ese barranco, supe que mi lucha apenas comenzaba. Cuando abrí los ojos, el cielo parecía tan distante como mi esperanza de salir de allí. Mi cuerpo estaba empapado de dolor. El impacto de la caída me había dejado sin aliento. Cada músculo gritaba en protesta mientras intentaba moverme. Entonces vi a los cocodrilos, inmóviles, observándome desde el agua. Sus ojos brillaban como centinelas silenciosos, estudiando mi presencia.
El pánico amenazó con apoderarse de mí, pero algo extraño ocurrió. Simplemente no avanzaron. Era como si el destino mismo hubiera ordenado que no me atacaran. Mi mente giraba. Estoy viva. ¿Pero por cuánto tiempo? El barranco era empinado, y cada movimiento que hacía me recordaba las palabras de Miranda. Resonaban como un mantra cruel en mi cabeza. Ahora es hora de aprender la lección de la forma más dura. ¿Qué había motivado tanto odio? Sabía que no le agradaba, pero esto era más que desprecio. Era un intento claro de borrar mi existencia. El dolor me trajo de vuelta al presente. Con manos temblorosas, palpé mis bolsillos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Mis dedos encontraron el celular, milagrosamente intacto. Una pequeña chispa de esperanza surgió. Con dificultad, desbloqueé la pantalla y marqué el número de Rafael. La llamada parecía interminable hasta que su voz sonó del otro lado. «¿Clara? Amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Sus palabras estaban llenas de preocupación, pero mi voz salió rota, casi irreconocible. «Ela, me empujó Rafael. Tu madre intentó matarme». Las palabras salieron como un susurro ronco, pero fueron suficientes para callarlo durante algunos segundos. «¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo», dijo, la urgencia en su voz dándome fuerzas para resistir unos minutos más. Él vendría. Solo necesitaba aguantar. Mientras esperaba, mi mente vagaba. Traté de entender cómo había llegado a este punto. Pensé en las veces que Miranda me había humillado en silencio, en sus indirectas, en sus intentos de sabotear mi relación con Rafael. Pero nada podría haberme preparado para la violencia que mostró ese día. El viento húmedo traía un olor pesado a lodo y hojas en descomposición, y sentía el peso del peligro a mi alrededor, pero también una determinación creciente. Si salía de allí con vida, Miranda pagaría por lo que había hecho. La espera parecía interminable, pero entonces escuché pasos apresurados, voces llamando mi nombre. Rafael apareció al borde del barranco, su rostro una mezcla de desesperación y alivio. «¡Clara!», gritó, descendiendo rápidamente con la ayuda de una cuerda. Cuando llegó hasta mí, sus brazos fuertes me levantaron con cuidado, como si yo fuera algo precioso que tenía miedo de romper. Mientras me llevaba hacia arriba, intenté explicar todo, pero las palabras salían desordenadas. No sabía si me creía completamente, pero podía ver la furia creciendo en sus ojos. «Vamos a casa, voy a cuidarte», fue todo lo que dijo, pero yo sabía que comenzaba a entender la gravedad de lo que había ocurrido. De vuelta en la superficie, el mundo parecía un lugar diferente. Rafael me subió al coche y condujo rápidamente hacia casa. Pero en mi mente, algo era claro. Miranda había mostrado su verdadera cara, y no descansaría hasta que ella fuera desenmascarada. Lo que hizo no quedaría impune. El dolor aún palpitaba en mi cuerpo cuando Rafael me ayudó a salir del coche. Cada paso era un recordatorio de lo que Miranda había hecho, pero el calor de sus manos sosteniendo las mías me daba fuerzas. Me colocó con cuidado en el sofá de la sala, sus ojos analizando mis heridas. No eran profundas, pero los rasguños y moretones repartidos por mi cuerpo eran suficientes para contar parte de la historia. Aún así, el dolor más grande era invisible, la traición de alguien que se suponía que era familia. «Clara, explícame esto de nuevo», pidió, su voz baja pero llena de tensión. Lo miré, sintiendo cómo la mezcla de desesperación y frustración crecía dentro de mí. ¿Cómo podía explicar el odio de su madre? ¿Cómo hacer que viera lo que estaba justo frente a sus ojos? «Rafael, ella me empujó», dije, mi voz quebrándose. «Tu madre me empujó a propósito. Me llevó hasta el barranco, fingiendo que quería mostrarme algo. Cuando me acerqué, dijo que nunca sería suficiente para ti, y me empujó». Él cerró los ojos, como si intentara procesar mis palabras. «¿Estás segura? Mi madre es difícil, pero...». Dudó.
la incertidumbre visible en su rostro. Eso me cortó como una cuchilla. ¿Crees que me inventaría esto? Mi voz subió un tono, el dolor emocional mezclándose con el cansancio físico. Rafael, hoy casi muero. Ella no solo intentó lastimarme, intentó matarme, y se rió. Se rió mientras lo hacía. El silencio que siguió fue pesado. Rafael se levantó, pasando las manos por su cabello, un gesto que siempre hacía cuando luchaba por pensar con claridad. Yo no sé qué decir, pero voy a descubrir la verdad. Si realmente hizo esto, no lo dejaré pasar. Esa promesa era todo lo que necesitaba. Tomó el teléfono y realizó algunas llamadas rápidas. La propiedad tiene cámaras de seguridad, dijo, con el rostro más decidido que nunca antes. Voy a ver las grabaciones. El resto de la noche fue una neblina. Rafael salió a buscar los archivos de las cámaras, mientras yo me quedaba allí, tratando de procesar todo. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había un torbellino. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo y la ira. Recordaba los ojos de Miranda, fríos y llenos de odio, mientras pronunciaba esas palabras crueles. Y sobre todo, pensaba en los cocodrilos, cómo se habían quedado inmóviles, como si supieran que ese no era mi final. Cuando Rafael volvió, horas después, estaba pálido. En la mano sostenía una tableta. Se sentó a mi lado y me miró, sus ojos ahora llenos de algo que parecía una mezcla de vergüenza y furia. «Clara», comenzó, su voz casi un susurro. Lo vi todo. Tomé la tableta con manos temblorosas. Las imágenes mostraban a Miranda y a sus amigas a mi alrededor, sonriendo y conversando, y luego el momento exacto en que ella me empujó. Sus palabras eran captadas claramente por el audio. Era imposible negar lo que había sucedido. Rafael sostuvo mi mano, apretándola con fuerza. «Lo siento», dijo, su voz quebrándose. «Nunca pensé que ella pudiera hacer algo así». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no eran de debilidad, eran de alivio. Finalmente, alguien me creía. Finalmente, había pruebas. Y sabía que ahora tenía la oportunidad de luchar, de exponer a Miranda por lo que realmente era. Mientras Rafael prometía que haríamos justicia, mi corazón se llenaba de una nueva determinación. Lo que ella me había hecho no quedaría impune. Nunca más. Rafael permaneció en silencio durante mucho tiempo después de ver las imágenes. Parecía luchar contra una tormenta interna, una mezcla de choque, incredulidad y una furia que, claramente, estaba tratando de contener. Su rostro estaba pálido, sus manos apretando la tableta con tanta fuerza que temí que la rompiera. Pero no dije nada. Ya no había palabras que decir en ese momento. Las imágenes hablaban por sí solas. «Realmente lo hizo», dijo finalmente, su voz cargada de un dolor que nunca había escuchado antes. «Mi propia madre, yo no puedo creerlo». Había una pequeña parte de mí que quería confortarlo, que entendía el peso de aceptar que alguien, a quien amas, es capaz de algo tan cruel. Pero otra parte, más grande y más herida, simplemente no podía dejarlo pasar. Estaba lastimada, física y emocionalmente, y no podía permitir que la compasión hacia Miranda lo cegara de lo que necesitaba hacerse. «Ahora me crees», dije, mi voz baja pero firme. Él levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos con una mezcla de culpa y tristeza. «Jamás debí haber dudado», respondió. «Clara, te juro que voy a resolver esto. Ella no puede quedar impune». La determinación en su voz trajo una oleada de alivio, pero también un temor subyacente. Rafael estaba listo para enfrentarse a Miranda, pero yo sabía que ella no era el tipo de persona que admitiría sus errores fácilmente. Lucharía por proteger su imagen, su influencia, su supuesta superioridad. Yo ya había visto de lo que era capaz. ¿Hasta dónde llegaría para salvarse? Se levantó abruptamente, tomando la tableta. «Vamos allá ahora mismo», dijo, con el tono inconfundible de alguien que ya había tomado una decisión.
Yo también me levanté, ignorando el dolor que todavía palpitaba en mi cuerpo. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz dudosa. Sí. Ella. Necesita saber que no puede escapar de esto, y que, esta vez, pagará por lo que hizo, respondió con firmeza. El camino hasta la casa de Miranda fue tenso. Rafael conducía en silencio, pero podía ver sus dedos apretando el volante, su mandíbula rígida. La noche parecía pesada, como si el propio universo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Yo misma sentía mi corazón acelerado, consumida por una mezcla de miedo y expectativa. Cuando llegamos, la casa estaba iluminada y las risas provenían de la terraza. Las amigas de Miranda seguían allí, disfrutando de una noche aparentemente tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Rafael entró por la puerta con pasos firmes, y yo lo seguí, sintiendo las miradas de las mujeres dirigirse hacia nosotros. «Rafael, querido, Clara», dijo Miranda, levantándose de su silla con una sonrisa fría. «¡Qué sorpresa! ¿Algún problema?» Parecía completamente tranquila, como si fuera incapaz de cualquier crueldad, pero había algo en sus ojos que delataba su verdadera naturaleza, un destello de desafío. Rafael no perdió tiempo. Colocó la tableta sobre la mesa y reprodujo el video. Las risas cesaron y el silencio cayó como una cuchilla sobre el ambiente. Las amigas de Miranda miraban en estado de shock mientras la grabación lo mostraba todo. El plan, el empujón, sus palabras crueles. Miranda permaneció inmóvil, pero sus ojos rápidamente se entrecerraron. «Esto es ridículo», dijo con voz fría. «Esas imágenes no prueban nada. Clara debe haber hecho algo para provocarme. Esto no es lo que parece». «No intentes mentir, mamá», cortó Rafael con voz dura. «Vi todo. No hay excusa para esto. ¿Intentaste matar a mi esposa?» «Hice lo que tenía que hacer», explotó finalmente, dejando caer su máscara por completo. «Esa mujer nunca debió entrar en nuestra familia. Estaba protegiéndote, Rafael. ¿No lo entiendes?» Lo que siguió fue un caos, de acusaciones y negaciones. Las amigas de Miranda empezaron a retroceder, claramente incómodas con la situación. Algunas comenzaron a murmurar disculpas, tratando de distanciarse de lo que habían presenciado. Una incluso rompió a llorar, confesando que no sabía que Miranda realmente tenía la intención de lastimarme. Rafael no cedió. Llamó a la policía y entregó las grabaciones como evidencia. Miranda intentó argumentar, pero ya era demasiado tarde. Las sirenas rompieron el silencio de la noche, y cuando llegaron los policías, se la llevaron esposada, lanzándome miradas de odio, mientras se iba. Mientras el coche de policía partía, Rafael sostuvo mi mano. «Se acabó», dijo, pero yo sabía que no era tan simple. Lo que Miranda me había hecho no era algo que desapareciera fácilmente. Las marcas, tanto físicas como emocionales, permanecerían. Pero en ese momento, al menos, se estaba comenzando a hacer justicia. Cuando la puerta de la comisaría se cerró detrás de Miranda, sentí que un peso se aligeraba de mis hombros. Había entrado esposada, rodeada de policías, pero su expresión aún mostraba arrogancia. Era como si creyera que aquello era solo un malentendido temporal, algo que podría resolver con una llamada o una sonrisa falsa a las personas adecuadas. Pero por primera vez, su influencia no la protegería. Mientras esperábamos para dar nuestra declaración, Rafael estaba a mi lado, pero su mente parecía lejos. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas y podía sentir la tensión en su cuerpo, como si estuviera a punto de explotar. No lo culpé. Era su madre, después de todo, pero también era mi vida la que ella había intentado quitar. Una mezcla amarga de rabia y dolor flotaba en el aire entre nosotros. «Ella no aceptará esto fácilmente», finalmente dijo, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro. «Mi madre intentará luchar, encontrar una manera de salir de esto. Siempre lo hace». Lo miré, mi voz saliendo firme. «Esta vez no lo logrará. No después de lo que hizo. No hay excusa para esto, Rafael». Asintió lentamente, pero no dijo nada más.
Estaba perdido en sus pensamientos, tal vez intentando reconciliar a la mujer que lo crió con la persona que ahora sabía capaz de una crueldad inimaginable. Cuando finalmente fuimos llamados a dar nuestras declaraciones, conté todo con detalle, reviviendo cada segundo aterrador, desde el empujón en el barranco hasta las palabras crueles que ella pronunció y el momento en que Rafael llegó para rescatarme. Hablar de ello en voz alta hizo que mi garganta se cerrara, pero sabía que era necesario. La justicia debía hacerse, y todo empezaba con la verdad. Rafael fue llamado después, y mientras esperaba, observé las paredes de la comisaría. Era un lugar sombrío, con luces fluorescentes parpadeantes y un olor a café viejo en el aire. Pero en ese espacio había algo que Miranda no podía controlar: la ley. Por primera vez sentí que el sistema estaba de mi lado. Las imágenes de las cámaras de seguridad eran pruebas irrefutables. No había escapatoria. Cuando Rafael regresó, parecía aún más cansado, pero sus ojos encontraron los míos con una determinación renovada. Dijeron que tienen todo lo que necesitan. Ahora solo tenemos que esperar. Esperar. La palabra parecía tan simple, pero el peso que llevaba era abrumador. Esperar por justicia, esperar por el juicio, esperar el fin de esta pesadilla que Miranda había traído a nuestras vidas. Era una espera que sabía que exigiría fuerza, pero estaba dispuesta a soportarla. No por mí, sino por todas las veces que alguien como Miranda pensó que podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Regresamos a casa en silencio. Cada kilómetro recorrido parecía alejarme de la escena del crimen, pero no del recuerdo. Cuando finalmente entramos, Rafael se dirigió directamente a su oficina, diciendo que necesitaba tiempo para estar solo. Sabía que estaba luchando con sus propios demonios, y aunque quería consolarlo, también sabía que tenía que enfrentarlo a su manera. Me quedé sola en la sala de estar, mirando las marcas en mi cuerpo. Los hematomas cubrían mis brazos y piernas, testigos silenciosos de la brutalidad de ese día. Pero mientras los observaba, sentí algo nuevo crecer dentro de mí. Fuerza. Miranda intentó destruirme, pero sobreviví. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Más tarde esa noche, Rafael regresó a la sala. Parecía agotado. Pero había algo en su rostro que no había visto antes: alivio. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y finalmente dijo las palabras que necesitaba escuchar. Clara, lo siento por todo, por no haber visto antes quién es realmente mi madre. Pero, te prometo, nunca más permitiré que te lastime. Estoy contigo. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, hicieron que algo dentro de mí se calmara. Por primera vez desde que todo sucedió, sentí que no estaba sola en esta lucha, y eso me dio esperanza, de que por más difícil que fuera el camino, podría superarlo. Miranda pudo haberme arrebatado muchas cosas ese día, pero nunca me quitaría mi determinación de luchar. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y alivio. La policía reunió todas las pruebas, incluidos los testimonios de Mimo Necinto, las amigas de Miranda, que ahora querían distanciarse de ella. Algunas, tal vez por miedo, confesaron todo: el plan, las amenazas de Miranda y cómo las convenció de que todo era solo una broma cruel. Con cada nueva información que surgía, quedaba más claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sacarme de su vida. El juicio se programó rápidamente, tal vez porque el caso ya estaba llamando la atención de los medios locales. Miranda Albuquerque, la respetable empresaria e ícono de la caridad en la ciudad, ahora estaba en el banquillo de los acusados. Su postura durante las audiencias era todo un espectáculo. Mantenía la barbilla en alto, la expresión neutra, como si todo fuera un inconveniente menor que pronto se resolvería. Pero yo sabía que, por dentro, luchaba por mantener el control. Cuando llegó el día de mi testimonio, sentí un nudo en el estómago que me recordó al barranco. Pero esta vez no estaba cayendo. Subí al estrado con la cabeza en alto y la respiración firme. Miré a Miranda, que estaba sentada junto a su abogado, y vi algo en sus ojos que no esperaba: miedo.
No miedo de mí, sino miedo de perder todo lo que había construido, su reputación, su poder, su fachada de perfección. Conté todo con detalle, sin titubear. Hablé sobre la invitación al almuerzo, el empujón, las palabras que dijo, los cocodrilos que me observaron como si supieran que no pertenecía a ese destino. Las grabaciones se reprodujeron nuevamente, esta vez ante un tribunal lleno de gente. El audio era claro, las imágenes aún más. No había forma de negarlo. El abogado de Miranda intentó pintar lo ocurrido como un malentendido, una acción impulsiva que se salió de control. Pero no fue suficiente. Las pruebas eran contundentes, y los testimonios de sus amigas solo reforzaron lo que todos ya sabían. Con cada argumento que su abogado presentaba, sentía la tensión en el rostro de Miranda aumentar. Estaba acorralada, y todos lo sabían. Cuando el juez anunció el veredicto, el peso en la sala parecía abrumador. Miranda fue declarada culpable de intento de homicidio. Su sentencia no fue tan larga como esperaba. Un privilegio que su dinero aún podía comprar, pero la condena en sí fue una victoria. Su reputación estaba destruida y las puertas que antes se abrían para ella ahora se cerraban. Al final de la audiencia, mientras la escoltaban hacia afuera, Miranda me miró. No era una mirada de remordimiento, sino de puro odio. No dijo nada, pero podía sentir lo que pensaba. Esto no ha terminado. Pero para mí, sí lo había hecho. Por primera vez, era libre del miedo que ella representaba. Rafael me encontró afuera del tribunal. Parecía aliviado, pero también profundamente triste. «Lamento mucho todo esto, Clara», dijo, abrazándome. «Con fuerza. Nunca quise que pasaras por esto». «Lo sé», respondí, mi voz firme. «Pero no fuiste tú, fue ella. Y ahora se acabó». El camino a casa fue diferente esta vez. No había silencio pesado, solo la sensación de que algo se había resuelto. Aún quedaban cicatrices, en mi cuerpo y en mi alma, pero no me definían. Lo que Miranda intentó quitarme, lo recuperé con mi fuerza y coraje. Ahora, el próximo paso era empezar de nuevo. Pero esta vez, lo haría con el control de mi propia historia. Las semanas posteriores al juicio trajeron una calma que apenas recordaba. La ausencia de Miranda era casi surrealista, como si una sombra que siempre había planeado sobre mi vida finalmente se hubiera disipado. Pero al mismo tiempo, el impacto de todo lo que ocurrió seguía reverberando en mi mente y en mi cuerpo. Las cicatrices estaban allí, no solo las físicas, sino también las emocionales. Sin embargo, me recordaban algo importante. Sobreviví. Rafael y yo decidimos alejarnos de la ciudad por un tiempo. Alquilamos una casa en un pequeño pueblo, lejos de los recuerdos pesados que esa propiedad y esas personas cargaban. Él necesitaba espacio para procesar lo que había descubierto sobre su propia madre, y yo necesitaba tiempo para reconectarme conmigo misma. En los primeros días, él parecía perdido, como si intentara encontrar una manera de reconciliar quién era Miranda para él antes y lo que había llegado a ser. «Siempre fue controladora», dijo una noche, mientras estábamos en el porche, viendo la puesta de sol. Pero nunca imaginé que pudiera llegar a este punto. Parte de mí aún intenta entender por qué. Lo miré tomando su mano. «Tal vez nunca lo entiendas, Rafael. Algunas personas están tan consumidas por su necesidad de poder y control que se pierden por completo. No fue tu culpa», asintió, pero sabía que era algo con lo que tendría que lidiar con el tiempo. El peso de la traición de Miranda no desaparecería de un día para otro, pero el hecho de que estuviera a mi lado, comprometido a seguir adelante, significaba todo para mí. Mientras nos recuperábamos, las consecuencias para Miranda se desarrollaban. La prensa estaba obsesionada con el caso. La noticia de su condena había sacudido a la ciudad, y los titulares eran implacables.
Todos los proyectos de caridad y organizaciones que lideraba rápidamente se distanciaron de ella, y su nombre, antes sinónimo de respeto y estatus, se convirtió en una marca de vergüenza. Sus amigas, aquellas que testificaron en su contra para protegerse, ahora la evitaban por completo. Estaba sola, enfrentando una vida que nunca imaginó para sí misma. No sentía pena por ella. Durante años, Miranda usó su poder para manipular e intimidar y ahora estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Su ausencia era una liberación, no solo para mí, sino también para Rafael. Finalmente parecía comenzar a entender cuánto había moldeado su madre la forma en que veía el mundo, y cómo eso casi destruyó lo que teníamos. En cuanto a las amigas de Miranda, muchas también enfrentaron sus propias consecuencias. Algunas recibieron penas menores, pero todas perdieron sus posiciones sociales y el respeto que tenían. Era como si el imperio social que Miranda había construido hubiera implosionado, llevándolas a todas consigo. Por mi parte, empezar de nuevo no fue fácil, pero fue necesario. Volví a dar clases, algo que me devolvió un sentido de normalidad y propósito. Mis alumnas, especialmente, me ayudaron a recordar por qué elegí esa carrera. Quería inspirarlas a ser fuertes, a no dejar nunca que nadie las disminuyera o controlara. Usé mi experiencia como combustible para ser aún mejor en lo que hacía. También comencé a compartir mi historia de manera más amplia, no con detalles gráficos, pero lo suficiente para que otras mujeres supieran que podían luchar, que podían sobrevivir. Los mensajes de apoyo que recibí fueron abrumadores. Cada uno de ellos me hizo sentir que lo que viví no fue en vano. Rafael y yo también encontramos formas de sanar juntos. Nunca dejó de apoyarme, y con el tiempo nuestra relación se fortaleció. Era como si la tormenta nos hubiera obligado a ver lo que realmente importaba. Comenzamos a hacer planes para el futuro, una vida construida sobre el amor, la confianza y la libertad de ser quienes éramos, sin miedo a ser controlados por nadie más. La última noche, antes de dejar ese pequeño pueblo para volver a nuestra vida normal, salimos a caminar. El aire estaba fresco y las estrellas brillaban sobre nosotros. Rafael se detuvo y me atrajo hacia él, mirando directamente a mis ojos. «Clara», dijo, su voz suave pero firme, «sé que nada borra lo que pasó, pero te prometo que, de ahora en adelante, nuestra vida será diferente, libre, y haré todo lo posible por protegerte, siempre». Sonreí, sintiendo las lágrimas llenar mis ojos. Lo sé, Rafael, y yo haré lo mismo, porque ahora, finalmente, siento que tengo control sobre mi propia vida. Y así, con la luz de las estrellas sobre nosotros y el peso del pasado finalmente quedando atrás, comenzamos de nuevo. No como víctimas de Miranda, sino como sobrevivientes. Como personas que aprendieron a luchar por sí mismas, a enfrentar sus miedos y, sobre todo, a valorar la libertad y el amor.